Bien, estamos ya de regreso aquí en Voces de Esperanza y tenemos ya en la línea a Felipe Monroy. Un momentito más, vamos a iniciar con él. Felipe, muy buenos días, bienvenido aquí a Voces de Esperanza en tu segmento de BC Noticias. Noticias de iglesia, noticias que nos dan esperanza. Adelante. ¿Qué tal, Jorge, amigos de Voces de Esperanza, aquí en Radio Apostólicos? Feliz Pascua a todos, a todas. Oigan, pues esta semana ha estado obviamente muy movida en materia informativa. Para los periodistas, la jerarquización de la información, es decir, evaluar cuál es más importante que otra, pues ha sido todo un desafío en esta semana, porque obviamente primero estaban la celebración de los misterios de la Semana Santa, obviamente de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo se celebra en diferentes partes del mundo, obviamente las palabras del Santo Padre, que siempre son iluminadoras, también las palabras de los señores obispos alrededor del mundo, muy particularmente en nuestro país, que obviamente tratan de contextualizar este misterio, esta gracia de la resurrección en nuestro contexto nacional. Y al mismo tiempo estábamos con el alma en vilo por los estertores de guerra en Medio Oriente, particularmente en el estrecho de Hormuz, en Irán, obviamente en el Líbano y en Israel, por estas circunstancias también violentas que se van sucediendo una detrás de otra, pero además por esta amenaza casi de orden nuclear que el presidente Donald Trump realizó hace unos días a través de su red social particular, que además es muy popular, en donde amenazó a una porción de la humanidad. Dijo que en un ultimátum, si no se seguían algunas condiciones que ponía él, entonces borraría a una porción de la humanidad, de la civilización, para siempre. Afortunadamente no sucedió, se generó una tregua que inmediatamente fue rota por el ejército israelí, y también respondió y el ejército de Irán, y obviamente pues bueno, la tregua no duró ni 24 horas, pero también afortunadamente se conjuró esta amenaza de erradicación humana que había advertido el presidente Donald Trump. Bueno, y al mismo tiempo nos generaba también mucha conmoción y nos conmovía estas imágenes de este sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna que la operación Artemis II ha realizado en estos días, y que ya estará cerca a regresar esta tripulación de 4 astronautas, tripulación histórica porque no habíamos vuelto la humanidad a hacer este tipo de ensayos pues de aeroespaciales internados en el espacio, y con esta intención de volver a poner los pies sobre la Luna. Un proyecto en este Artemis que tiene varias etapas y que planea hacia finales del 2028 pues volver a poner al ser humano sobre la Luna, así como sucedió a finales de la década de los años 60 del siglo pasado. Pues imagínense ustedes todos estos elementos en las noticias, la Semana Santa, las orientaciones pastorales, los clamores de guerra, las amenazas nucleares, las esperanzas de la humanidad depositadas también en el avance tecnológico y en la conquista del espacio. Y los medios de comunicación tenemos que hacer algo importante, que es jerarquizar qué noticias de todas estas son más relevantes que otras, al menos para compartir y presentar a todas las audiencias. Y en este ejercicio de jerarquización tenemos que ser siempre muy muy cautos, porque obviamente no podemos poner en el mismo nivel todas y cada una de estas
estas noticias como si fueran las más relevantes. Tenemos que compartirlas, sí, pero tenemos que ver en dónde se encuentran las oportunidades de informar y de que la gente se haga un criterio y que comparta con nosotros, con los periodistas, una manera de ver la vida. Y para esto ha sido sumamente útil lo que el Papa León XIV salió a decir en una de estas entrevistas banqueteras que se han hecho un poco clásicas ya afuera de Castel Gandolfo. Esta es la residencia de descanso del Santo Padre. Recordemos que históricamente ha sido esta residencia veraniega de los papas. El Papa Juan Pablo II la utilizaba con mucha frecuencia justo para, en medio del calor romano del verano, se iba a las montañas, paseaba, caminaba, se encontraba con la naturaleza, con el descanso. El Papa Benedicto XVI también allí salía a estas montañas a tocar el piano, a escribir, a encontrarse también con la naturaleza. Le gustaban los gatos y por eso también ahí se reunía con diferentes gatos y pasaba tiempos de descanso. El Papa Francisco nunca utilizó la residencia de verano, el Castel Gandolfo, no tomó vacaciones, para decirlo en breve, aunque es difícil que un Santo Padre pueda tomar vacaciones, pero aún así el Papa Francisco no las tomó, y parecía que estaba casi abandonada esta residencia de veraniega del Papa allí al sur oriente de Roma, en estas montañas que ya son mucho más frescas, justamente en medio del verano europeo, que es muy cálido. Y León XIV ha regresado con muchísima más frecuencia a Castel Gandolfo, tratando de salir del Vaticano con muchísima frecuencia, y antes de regresar al Palacio Apostólico en el Vaticano todas las tardes, noches, pues sale del palacio, donde ahora se encuentra justamente el Borgo Laudato Si, que es una de las iniciativas iniciadas por el Papa Francisco y concretadas por León XIV, de promover la dignidad de la relación humana con la creación, y ahí yo creo que toma todo el sentido justamente sus palabras, porque el Papa León XIV, cuando sale de este palacio, se va hacia su buhardilla allí en el Palacio Apostólico para descansar. Suele dar algunos mensajes a la prensa, y en este contexto, después de la Semana Santa, después de la Pascua de Resurrección, en medio de la crisis de guerra en Medio Oriente, y también bajo la esperanza de este avance tecnológico de dar la vuelta alrededor de la Luna, pues se le pregunta todo esto al mismo tiempo al Papa de jalón, y el Papa León XIV es muy claro. La humanidad necesita paz, necesita encontrar un camino de resolver los conflictos. No está solamente en manos de los poderosos, sino en manos de las ciudadanías, de los pueblos, y en sus modelos de comunicación con sus líderes. De hecho, cuando el Papa León XIV es preguntado sobre esta amenaza nuclear de Donald Trump sobre Irán, pues lo primero que dice es que la guerra es inaceptable. Al menos esta guerra es injusta, es inaceptable. La doctrina social católica ya ha descartado todas actividades de violencia y bélicas como elementos de una guerra justa. Ya desde tiempos del Papa Francisco, la doctrina de la Iglesia no apoya las actividades violentas, incluso en circunstancias en donde aparentemente puedan ser necesarias. Esto lo dice el Papa León XIV, pero además dice una cosa muy concreta. Además de decir que la guerra es injusta y que es una actitud pues genocida, como se planteó allí en el medio de esta crisis de la guerra, que continúa por desgracia,
Pero además dice, los ciudadanos, el pueblo, tiene la responsabilidad de hacer modelos de comunicación con sus líderes, con sus congresistas, con sus representantes en el poder, para exigir un alto al fuego, una tregua, y exigir que los caminos de la resolución de conflictos pasan por el diálogo, por la negociación. Y esto es muy importante para los temas que les venimos comentando. La conflictividad que vive la humanidad, el conflicto que de repente, no solamente por las guerras, por el crimen, por el narcotráfico, por los muchísimos problemas que la humanidad va arrastrando, no se pueden resolver desde el poder ni desde la dominación. De hecho, el mensaje del Papa León XIV el Jueves Santo, y reiterado en el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, fue justamente eso. No es compatible la vida cristiana desde el ejercicio del poder, la dominación y del sometimiento del otro. Si hay una idea cristiana o aparentemente cristiana sobre la dominación y sobre el sometimiento del otro, eso entonces no está amparado ni está orientado por un Dios cristiano. El arzobispo de León, Jaime Calderón, justamente en la ceremonia de Semana Santa, del Jueves Santo, reitera también esto, y es de los arzobispos que lo comprende y lo traslada a la realidad mexicana. El Dios cristiano no es un Dios de poder, ni de sometimiento, ni de éxito, ni de ganancias. No es un Dios de victoria mundana. Es un Dios de victoria trascendente, y es un Dios que sufre junto con la humanidad y que también le da herramientas de negociación y de diálogo para resolver sus conflictos. Eso es lo que dijo el Papa León XIV durante la Semana Santa, es lo que reiteró en esta conferencia de prensa, de cierto modo, esta entrevista banquetera a Palacio de Castel Gandolfo, trata de resolver el problema de los conflictos. Los conflictos, las pobrezas, los grandes desafíos de la humanidad continuarán con nosotros, pero la espiritualidad cristiana, así como lo mencionó también el astronauta justo a la hora de estar cerca de la Luna y contemplar la Tierra tan pequeñita desde el espacio, la condición humana ahí está toda, y está toda conflictuada en medio de este planeta. Pero cuando uno pone una perspectiva externa, cuando se desapasiona, digámoslo así, de estas conflictividades, pues se da cuenta de que la trascendencia de la existencia humana pasa por la generosidad, el servicio, la entrega, el sacrificio, la bondad y la belleza. Obviamente es el camino de verdad que Jesucristo reitera, obviamente, en su vida, y que nos deja como testimonio y como un camino, obviamente, que se conmemora y se rememora en Semana Santa. Y el Papa León XIV en ese mensaje sintetiza esa posibilidad. La identidad cristiana trata de resolver los conflictos, no de causarlos, y trata de hacer esta respuesta de una manera dialogada, negociante, entregada, servicial, incluso sacrificial, pero no la hace desde el éxito de la victoria mundana, del poder, de la dominación o del control. Lo hace justamente desde la entrega del amor. En fin, para nosotros, justamente, y los periodistas que trabajamos en BC Noticias, miramos estos acontecimientos y jerarquizamos esa información desde esa perspectiva. Y eso es lo que justamente queríamos compartir con ustedes en esta semana de Pascua, porque nosotros como ciudadanos también tenemos la habilidad de jerarquizar la información que recibimos y valorarla y adaptarla a nuestra vida. Palabras del Papa, los acontecimientos han sido muy esclarecedores sobre dónde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por la identidad del prójimo,
por la resolución de los conflictos, por la idea de la paz y de la manera en cómo el Evangelio de la nos invita a los problemas que tenemos a la mano. Si tenemos esa brújula, entonces los acontecimientos que nos afectan de manera como en México tenemos violencia, corrupción, hambre, pobrezas, discriminación. Los problemas van a tener un mejor de resolución y una manera más específica de ser atendidos. Mi querido Jorge, amigos, eso es lo que quería compartirles en esta semana que estamos trabajando ahí en BC Noticias. Muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias por estas rendijas de esperanza que desde la palabra del Papa, de la conciencia nuestra, a actuar nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El mirar al otro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Felipe, y nos escuchamos el próximo jueves, y unas felices Pascuas, que todo esté bien allá en la Ciudad de México. Un gran abrazo para ti y a todo el equipo de BC Noticias. Muchas gracias. Un gran abrazo, queridos amigos. Gracias. Bien, vamos a una pausa. Esto es Voces de Esperanza y en un momento más vamos a continuar con Migrante Hermano.